Muy buenas a todos, chicos. Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos otra vez más a un episodio de La Voz Rosonera. El derbi se gana. El derbi de la Madonina se ganó. El Milan gana por la mínima. Un partido sufridísimo, pero se ganan los 3 puntos. El Milan está ganando los encuentros directos contra el Napoli, contra la Roma, contra el Inter. Queremos meter un emergente, el Bologna, contra la Fiorentina. Digamos que el Milan, contra equipos fuertes o directos, el Milan está sacando la cara. Cosas que no pasaban el año pasado, pero al mismo tiempo, mucha crítica. Para mí fue, como se dice aquí en Italia, dolce amaro. Pero ¿cómo están, Julio y José? ¿Cómo están, amigos míos? Hola Walter, hola José, un saludo por supuesto también para todas las personas que nos están viendo desde el otro lado de la pantalla. Este episodio está siendo estrenado, no estamos en vivo, sin embargo igual vayan dejándonos sus opiniones aquí abajo en los comentarios, no solo cuando esté en directo, sino también al final del mismo. Una victoria importantísima siento yo para el Milan por sobre cómo llegaba. Buena noticia también la recuperación de Rabiot, la recuperación de Pulisic. Creo que también entre esas buenas noticias podría poner la importancia que está retomando Mike Mañán en este equipo. Nos quejábamos de que hace muchísimo tiempo Mañán no atajaba penales y mira, termina siendo clave contra la Roma y contra el Inter. Un sabor amargo, he leído varias críticas porque dicen que no les termina de convencer cómo juega el Milan, que no les gusta cómo gana los partidos este Milan de Allegri, pero sigo creyendo y mantengo firme también que se me hace algo ilógico, irracional el criticar una forma que ya sabíamos que se iba a implementar en este equipo y que al momento nos está sirviendo, al menos contra los equipos grandes, contra los rivales directos. Quizás lamentamos el hecho de que contra el Pisa, contra el Parma, contra la Cremonese no se obtuvo un resultado del todo positivo, pero el Milan se mantiene en el top 3, mantiene de cerca a la Roma, que está también haciendo una muy buena temporada, y el Milan se mantiene en la pelea de el Scudetto, que cada vez empiezo a creer más en que es posible. ¿Cómo ¿Cómo estás, estás, José? Julito? ¿Cómo estás, Walter, muchachos? Es normal que nos montemos en el bus del Scudetto, aunque yo creo que todos estamos como en la expectativa, ¿no? Y no nos atrevemos a decir que sí, tenemos que luchar por el Scudetto, pero por ejemplo yo quiero esperar un poco más, quiero esperar a que termine la primera fase de la liga, tanto en Europa League como en la Champions, a ver qué pasa con Napoli, a ver qué pasa con Inter, etcétera, ¿no? Inter que parece que sí va a clasificar directamente a los octavos de final, pero Napoli a lo mejor se queda fuera, a lo mejor va a 16avos. Para mí eso es importante porque dependiendo de esto tendrán más o menos partidos y eso puede ser determinante a la hora de luchar por el Scudetto. Sin embargo, el partido frente al Inter había que ganarlo. Bien lo dijo Walter, un derby se gana, así que no me importa si se gana con un gol con la nalga, o sea, no me interesa. Un derby se gana y eso es lo que ha hecho Allegri. ¿Dónde tiene que radicar la crítica para mí? En el hecho de que al Parma tú no le puedes entregar la pelota. Al Inter a lo mejor sí, porque te funciona. Ellos juegan a una manera, nosotros jugamos a otra y a la contra se puede definir como ocurrió esta vez. Una gran recuperación de Fofana en el medio campo, justamente a Çalhanoğlu, pasa a Saelemaekers, remate del belga y gol de nuestro Christian Pulisic, que además llega al quinto de esta temporada, poniéndose ya como el máximo goleador de la Serie A con miles de lesiones, miles de problemas, miles de inconvenientes, ahí está, y además participando o siendo el líder de participaciones directas en goles en la Serie A en las últimas 3 campañas. Un grande, el Capitán América, y muy contento, no solamente por la victoria, sino porque ya tenemos 6 encuentros consecutivos sin perder con el Inter, algo que con Pioli era insostenible, inimaginable, y que además retomamos, ¿no? Lo que es la lucha por el Scudetto detrás de la Roma a 2 puntos, y sobre todo lo que más me hizo feliz fue ver a Mike Mañán tapándole un penal al tarado de Çalhanoğlu. Eso me dio años de vida. Perfecto. Bueno, déjennos saber sus primeras impresiones sobre lo que fue el derbi de la Madonina, si esperaban que el Milan termine ganando, si esperaban que sea un partido tan apretado como fue, porque el resultado fue bastante corto. Sin embargo, lo importante es que el Milan consiguió la victoria y como muy bien dicen Walter en Italia, ¿cómo es que dicen? Milano. Rosonera. Comenzamos, chicos.
por supuesto, antes de entrar en materia, agradecerle a cada uno de los miembros premium de La Voz Rosonera, que son las personas que nos ayudan a sostener el canal y, por supuesto, a vivir el milanismo de una forma diferente, participando en las diferentes dinámicas como en los pronósticos y también en el fantasy que tenemos la Champions y también en las charlas casuales de los días viernes, que ya las vamos a retomar. Recuerden que si quieren ser parte de esta comunidad pueden escanear el código QR que aparece en pantalla o ingresar en el enlace que van a tener acá abajo en la descripción. Entramos, chicos, a hablar, a analizar y a comentar lo que fue este derbi, donde hubo un primer tiempo de parte del Milan bastante errático. Creo que es una palabra adecuada para definirlo. Sin embargo, en el segundo tiempo se notó una pequeña mejora y luego viene este gol que, bueno, un poquito ahí Sommer estuvo ayudando a Christian Pulisic dejándole el balón bien servido. Sin embargo, para que el Milan llegue al arco, bueno, hay que fabricar ocasiones y a pesar de que la ofensiva del Milan ha sido uno de los grandes problemas en estos últimos partidos, el Milan termina consiguiendo una victoria al estilo de Allegri, al corto Muso. Te estuve escuchando, José, en la reacción en vivo, así que quiero ahora preguntarle a Walter. ¿Cómo viviste, Walter, ese primer tiempo? Y si creíste en algún momento posible que en el segundo tiempo cambie la historia y que el Milan consiga la victoria en este derbi de la Madonina, ¿o te terminó sorprendiendo el resultado final? No, yo sabía que el Milan iba a jugar a la contra. Desde que ves el primer minuto, ves un ataque persistente de lo que era el Inter, ¿no? Está la famosa jugada en el primer tiempo que agarran el cabezazo de Thuram con esa parada de Maignan. Ya desde ahí, a los primeros minutos, ya empiezas a sentir que la cosa se va a volver difícil. Luego, después de eso, ves la traversa que coge a Cherby y ya me estaba preocupando, ¿no? Era un derbi muy asedioso, donde el Milan le prestó demasiado la pelota y, como dice Allegri, en los primeros minutos el Inter tendencialmente las bloqueaba, ¿no? La abría, la desbloqueaba. Entonces Allegri lo que trataba de hacer era tratar de durar lo máximo posible, y modo tal que el Inter no lo desbloqueara en los primeros minutos. Al final son cosas de estadística, ¿no? Y de tensión, porque volvés al rival en modo tal de meter esta presión psicológica. Cosas que no me gustaron el arbitraje, yo siento que estuvo muy flojo. Lautaro, si hubiéramos seguido el protocolo, al minuto 20 creo que se hubiera ido expulsado. El primero, que le da el codazo en la cara a Gabbia, eso era de amarilla. Y luego, desde el suelo, que le da una patada a Pavlovic, y esa es otra amarilla. Entonces Lautaro al minuto 25 se hubiera ido del partido. Si estas situaciones se hubieran tomado en consideración, ¿no? Esto hubiera sido beneficioso para el Milan porque hubiera bajado el ritmo del partido. Pero al mismo tiempo, a mí personalmente, Julito, no me gustó mucho el partido. O sea, estos son la doble cara de la moneda, porque ustedes se acuerdan, en el famoso, hubo un derbi que se gana 2-1, donde Okafor está corriendo al área y puede meter el 3-1 y se lo come. ¿Se acuerdan? Ese partido el Milan tuvo mucho merecimiento. En el partido pasado, Inter-Milan, con el gol de Gabbia en el últimos minutos, fue un partido donde el Milan mereció ganar. O sea, ese Milan atacó tanto. Yo me acuerdo que fue un derbi donde el Milan atacó tanto y concedió poco al Inter. Y tanto es verdad que se le dio el elogio en ese momento, era ¿cómo es que se llamaba? El portugués, Fonseca. Fonseca se le da el mérito porque Pioli perdía siempre los derbis, y vamos a explicar por qué. Y entonces se ve un Milan diferente contra un Inter. Este Milan contra el Inter sale con un nivel más bajo. Es normal que en ciertas cosas Rabiot estaba entrando, ¿okay? Porque venía de una lesión. Pulisic estaba entrando porque venía de una lesión. Leao yo todavía no lo siento al 100%, ya le voy a explicar yo por qué más adelante con mi análisis. Entonces digo, un partido difícil, ¿no? Te encontrás con un Inter con más, que había rodado más. Tanto es verdad
que el Inter creo que había jugado 10 partidos, 9 ganados, solo 1 perdido. Entonces, venía de una racha súper fuerte. Y luego, cosa curiosísima, el partido de ayer de Max Allegri era el partido 99. O sea, antes de jugar contra el Milan, creo que era el partido 99. 99 victorias, perdón. 99 victorias que tenía Allegri cuando empezó el derbi. O sea, él corona 100 victorias con el derbi. Entonces, este tipo de cosas me gustaron, no se sentía esta sensación en el aire, ¿no? Que el Milan podía hacerlo, pero a mí personalmente no me gustó cómo jugó el Milan. Los interistas están diciendo que mucho mérito al Milan porque jugó como equipo, ¿ok? Pero al mismo tiempo yo no le veo tanto mérito, pero por un solo motivo. Yo mientras lo veía aquí, la gente va a decir, Walter, pero acontentarte de lo que sucede. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero ves que este método no sirve con el Parma. Este método no sirve con el Pisa. Porque si te meten un gol al contrario y se te cierran como se estaba cerrando el Milan, difícilmente puedes cambiar la situación. Y esa es la primera crítica. La segunda crítica, Julito. Vos ves al Milan jugando así en Champions League. Aquí me pueden decir, Walter, pero Max Allegri tiene ¿cuánto? 6 meses, 5 meses tiene desde que llegó al Milan, todo, porque llegan al mes 8, 7, ¿no? Si sumas, son 4 meses en el mes 11. Llegas a diciembre, son 5 meses. Pero yo todavía no le veo identidad. O sea, yo me estoy perdiendo. Veo un, ¿sabes cómo es, no? Veo estos decibeles extraños, porque vos ves partidos como con la Roma, donde lo sufrís muchísimo, y te cuesta, como con el Napoli, te cuesta mucho, y luego ves partidos como contra el Udinese, donde el Milan metía 3, donde se veía que había juego. Y otro dato para seleccionar, que Coglioni. Contra la Roma, un penal. Contra el Pisa, un penal. Contra el Inter, un penal. Contra el Napoli, un penal. Este tipo de cosas a mí, deja de lado que Meñán ha parado 2 penales. Pero luego, el penal flojísimo, para mí no era penal, porque llega después, o sea, ¿qué puede hacer Pavlovic ahí? Tanto es verdad que Hernández, ¿se acuerdan de Hernández? Que jugó en la Lazio, jugó en el Inter. El brasileño, sí. Sí, Hernández ahora hace el crítico. Y también está llamado aquí en Italia. Y él mete 2 imágenes y mete una imagen en Europa cómo es tratada este tipo de situación, ¿no? O sea, cuando el protocolo tiene un sentido y cuando no. Entonces yo te digo, el penal que le dan al Inter, para mí es un regalo, por un solo motivo, por 2 motivos. Uno, la pelota ya se había ido. Pavlovic no tiene que ver nada en la trayectoria. Primera cosa. Segunda cosa, o sea, ¿qué puede hacer Pavlovic? Si extendió el pie, ¿qué puede hacer? Lo puede retraer. O sea, es una cosa estupidísima porque por dinámica, Pavlovic, ¿qué hace? Mete el pie donde él cree que va a llegar y casualmente llega el pie de Thuram, pero la pelota ya se había ido. Entonces vos no puedes ni dar la desviación ni nada. La pelota se había ido de la mierda. El árbitro explicó por qué fue el penal, ¿no? Imprudencia, dijo. Por imprudencia. Él dijo una entrada imprudente. O sea, yo entiendo que lo pita es por el pisotón. Claro, pero Thuram mete la pierna debajo del pie de Pavlovic, ¿no? Para mí es una jugada que la vende muy bien Thuram. Es más mérito del jugador del Inter que falta el y al final el árbitro la termina comprando. Claro. Y eso para mí que tanto es no, o sea, que es la misma cosa que es la misma cosa que sucedió con el Bebote, los 2 penales que creó él, el de la Fiorentina y el de la Juve, ¿no? Correcto. Que vos ves que se gira y que lo creas, pero ¿sabes qué pasa, Julio? Que yo creo que esto es una cosa que no se ve afuera y es el cáncer del calcio italiano, el arbitraje. ¿Por qué lo digo? Porque aquí está este famoso dicho de lo que se dice el sistema de compensación. ¿Qué significa la compensación? Significa que vos vas a compensar un episodio donde te equivocaste con un episodio. Por ejemplo, tú regalas un penal. El próximo partido tratan de quitarle ese penal al equipo. No sé si me explico, ¿no? Allá te lo regalé, aquí te lo quito. Entonces,
veo este tipo de cosas en el campeonato italiano que al final pero es muy delicado expresarlo porque vos podés criticar lo que hacen, ¿ok? Lo que puede hacer el árbitro en ciertas circunstancias, pero yo creo que va más allá de lo que podría ser la lógica, porque ciertos episodios los tenés que valorar por cómo son, no por lo que podría ser. No sé si me logro explicar. Sí, no, perfectamente. Para mí tampoco fue penal. Ayer yo en la reacción hice una encuesta en vivo en medio de todo esto y ojo que la mitad dijo que sí era penal. Entonces si tú lo ves sin el contexto y ves el pisotón únicamente, es penal. Pero si tú entiendes y rebobinas y ves un poco la jugada, yo no veo penal. O sea, sí es una entrada imprudente, pero al mismo tiempo es imprudente, pero porque Turán mete la pierna debajo y él en la dinámica que hace, vuela Pavlovich para no poner el pie, baja en rapidez y lo termina pisando. Al final termina cantando la falta y justicia divina porque Mike Mañán lo ha tapado. Bien, bueno, Walter ahí nos estuvo hablando un poco sobre los episodios del partido. José, volvió Rabiot, quien quizás más extrañamos en el equipo, porque no solo le daba orden al mediocampo de Massimiliano Allegri, sino también porque existía esa remota idea de que con el regreso de Rabiot, Fofana iba a mejorar. ¿Cómo viste el partido de Rabiot? ¿Cómo viste el partido de Modric también? Yo lo sigo y me sorprende porque viene de una fecha FIFA donde aparentemente se descansó, ¿no? Pero yo volví a ver a un Luka Modric exhausto y a un Rabiot que no tuvo un mal partido, pero que estuvo bastante impreciso. Y bueno, considerando también que viene de una lesión bastante importante y ni hablar del partido de Fofana. ¿Qué te pareció el mediocampo del Milan, José? A ver, el mediocampo del Milan me pareció justamente lo más bajo del partido. Rabiot hay que darle chance, pero con el nivel que mostró a nivel físico, que yo creo que es un 60-70%, no mucho más, bastó. Me llamó la atención que en los últimos encuentros antes de la lesión, Rabiot había sido el jugador que más había recorrido kilómetros en la cancha. Luego ese renglón lo tuvo Richie cuando estuvo jugando, supliéndolo al francés. Esta vez no fue así. Yo creo que a Rabiot todavía le falta físicamente encontrarse, pero a nivel táctico es de los pocos, y lo decía ayer, que entiende de verdad a lo que quiere jugar Allegri. O sea, es un tipo que yo no entiendo cómo hay gente que no lo quería. Yo no entiendo cómo hay gente que no lo quería. A Rabiot. No, porque es problemático, pero aquí no había nada que romper. Ya estaba todo vuelto mierda. Ya estaba todo destruido. Y además estás llegando a una institución en donde te va a dirigir un entrenador que para él, dicho por él mismo, es casi como un padre. Entonces, bajo ese concepto, él no va a dejar o va a hacer decepcionar a su entrenador. Y en la rueda de prensa previo al partido del día sábado, Allegri fue bastante categórico con esta pregunta. Le han hecho una demanda sobre eso y él ha dicho directamente no. Rabiot va a jugar titular y se sabía desde que llegó que iba a ser titular, aunque no esté digamos al nivel adecuado a nivel físico. Lo ha hecho bien bajo las premisas que esperábamos, porque físicamente yo creo que le pediría un poco más, pero él entiende el juego, él entiende el concepto, él entiende cuándo parar, él entiende cuándo atacar, él entiende cuándo asociarse. Por el lado izquierdo en varias ocasiones vi ese triángulo entre Pavlovich, Bartesagui y el propio, y que ya quiero hablar de Bartesagui, te quiero preguntar a ti, Julito, y el propio Rabiot, para hacer esos pases triangulares por allí, por la izquierda. Muchas veces vi a Leao tirado por esa banda y el trabajo que tiene que hacer Leao es el trabajo técnico. ¿Quién sabe manejar más la pelota que Leao? ¿Rabiot? No. ¿Bartesagui? No. Pavlovich menos. Entonces sí no me gustó el hecho de que Leao muchas veces daba el pase hacia atrás, porque siempre estaba mayormente parte del partido Leao estaba de espalda al arco.
y tenía que recibir de espalda al arco. Y cuando recibía de espalda al arco, uno esperaba que hiciera un poquito más con la pelota en los pies, no se siente cómodo y terminaba dándole la pelota a Pavlovic o a Bartesagui, que llegaban por esa banda para que resolvieran. Pero Pavlovic y Bartesagui técnicamente no son los mejores jugadores para manejar la pelota. Y Rabiot eso lo entiende y trata de apoyarse en ese sentido. Rabiot lo que mejor tiene, para concluir rápidamente esta parte, es la forma en la que cubre los espacios. Es un jugador muy inteligente en ese sentido y para mí es fundamental. Insisto, con el permiso de Modric, Salamakers o Pulisic, que son top 3 de lo que va de temporada, creo que Rabiot es el que mejor entiende lo que quiere Allegri en el terreno de juego y por eso los resultados se ven reflejados cuando está el francés. Ahora, si mejora a Fofana o no, Fofana para mí no lo voy a meter en el flop, o habría que meterlo en el flop, porque hubo niveles individuales bastante altos en el Milan. Leao para mí es uno de los más bajos y luego tendría que meterlo a Fofana o a Nkunku, que sigue sin anotar, pero Fofana fue fundamental en la recuperación a Çalhanoğlu en el gol de Pulisic. Entonces, cositas como estas son las que hacen que Allegri no lo saque de allí, porque, y yo lo decía con Walter la otra vez que estuve con él en un episodio, él te sale con las botas estas de obrero, se va a la obra, pero con esas mismas botas recupera pelotas como lo hace y es fundamental. No siento que haya mejorado mucho Fofana, pero yo creo que si Rabiot es el que entiende mejor el juego de Allegri, Fofana a su vez es el que le proporciona seguridad a nivel de equilibrio y a nivel de recuperación. Pero el medio campo del Milan, Modric, yo sí lo noto un poco, ha perdido un poquito de lucidez con respecto a partidos pasados, pero es normal, lo juega todo, lo juega 90 minutos. Si el Milan logra con ese medio campo hacer un fortín de control de pelota, ojo, sobre todo no tanto con el Inter o con la Juve, con Napoli, pero contra Parma, Pisa, como bien, o Cremonese, etcétera, donde hemos perdido puntos, es determinante que el mediocampo se ponga a la 10 y que controlen el partido desde ese área para que tampoco se queden tan aislados los delanteros. Mencionaste a dos jugadores de los cuales también quería hablar. Sobre uno le quería preguntar a Walter, porque siento que estamos hablando, y ojo, porque yo siento que cuando se habla de Rafael Leao se debe hablar con pinzas porque la posición en la que está jugando yo siento que lo perjudica. Y eso que mencionaba José, de que es una posición donde tiene que ser muy táctico, yo creo que Rafael Leao es un jugador que se caracteriza por ser todo lo contrario, por ser explosivo, por moverse por todos los espacios y por tratar de sacar provecho cuando tiene la pelota. Pero he leído muchas críticas sobre el partido que hizo Rafael Leao contra el Inter. ¿Qué se dice desde allá en Italia, Walter? ¿Qué se dice sobre Rafael Leao? ¿Se lo sigue justificando de una u otra forma por el esquema o se le está pidiendo un poquito más? Porque aparentemente lo que yo he entendido de Allegri es que entre los jugadores mimados de esta plantilla están Rabiot y Leao. De Leao sigue hablando maravillas, lo sigue defendiendo y lo sigue viendo como un jugador en el cual puntar de cara al futuro. Tanto así que parece que va a ser el próximo capitán del Milan en caso de que Mike Maignan termine saliendo como agente libre, que ya vamos a hablar de él más adelante. ¿Qué se dice desde Italia de Leao, Walter? Más que nada es que se está viendo un aporte de lo que siempre se le trató de lo que siempre se le recriminó, ¿no? Que se ve que ahora trata de colaborar un poco más, que trata de pasar la pelota, pero yo creo que al mismo tiempo es lo que lo está perjudicando, porque para mí hubieron 2 o 3 ocasiones en las cuales él tranquilamente podía haber superado a Kanji. Se queda como en 2 veces en un 1 contra 1 y no prueba el 1 contra 1. Se equivoca, pasa la pelota al centrocampista, quien lo está acompañando. Hubo una jugada donde ya habíamos metido el 1-0, que Leao se va solo, corre y decide darla a la derecha, sin ningún motivo. Entonces, ese tipo de cosas son las que se le están recriminando porque no es el mismo Leao, ¿no? No es el mismo Leao que trata de saltar al hombre, no es el mismo Leao que y yo creo que esto es una cosa que podemos condividir todos, o sea, es lo que estábamos hablando antes de empezar el episodio. Díganme la última vez que ustedes vieron a Leao que trata de saltar al hombre. La última vez que yo lo veo es el famoso de 7 personas contra él, ¿no? Que no trata de vibrar, él corre y se mete en el área. Pero ahora, Walter, perdón que te interrumpa, pero en el primer tiempo, no,
En el segundo tiempo sí hubo como dos intentos, pero él estaba atacando de izquierda a derecha y ¿Sí? intentó meterse el enganche 2 veces hacia su pierna izquierda, pero no le salió ninguna Sí. vez. No le salió ninguna vez. No, exacto, no le salió ninguna vez, pero yo te digo, en la otra, donde estás corriendo solo contra Kanji, que a Kanji te está cerrando el ángulo, para mí Leao podía llevárselo todavía más en fondo. Lógicamente, a Kanji te acompaña en modo tal que vos te cierra el ángulo para que vos vayas cada vez más allá al externo, pero haciendo esto, haces que tus compañeros suban. Lógicamente, que Leao hiciera esto y buscar al centro significa que 2 o 3 jugadores lo tendrían que acompañar. Entonces, esto habría más a la contra, ¿me entendés? Pero yo creo que se está equivocando mucho. Para mí, o sea, no hay un término medio entre que sea altruista y que sea el fuera y clase. No sé si me logro entender. O sea, no ¿No logra. crees, No no logra. crees que está madurando Walter? Porque hace poco, y ahorita que mencionaste lo de saltar al hombre, no sé cuándo fue esta entrevista donde él dice que hacer estos regates no ganan los partidos o no aportan al equipo. Es que Hay mira, una frase ahí que él mencionó sobre eso. Quizás ha dejado esa faceta de ser tan individualista e intenta jugar un poco más para el equipo. Entendió que ya no somos tan Leao dependientes y que si el Milan necesita de una individualidad, están Pulisic, está el propio Salamakers, quizás por ahí Rabiot, que te pueden hacer una jugada y ya no tiene que ser solo él. Se ha quitado esa presión quizás. Yo lo creo, Julito. Para mí, ok, es una cuestión de equipo, ¿no? El Milan al final ayer lo gana más allá de cortomuso, o como dirían los toscanos, hortomuso, como hablan los toscanos, porque al final Massimiliano Allegri es toscano, de Livorno, que ellos no dicen la C, sino que dicen la G. O sea, ellos en este caso no es de cortomuso con la C. Allegri dice hortomuso, no han hecho hasta la camiseta con hortomuso, porque él habla así. Entonces te digo, sí hay un poco más de madurez en el jugador, pero no estoy totalmente de acuerdo en que la individualidad no te resuelve el encuentro, porque cuanto la Champions League que ganó el Milan, la última, con Kaká, era la individualidad lo que te hacía ganar el encuentro. O sea, ese famoso gol contra el Manchester United, que después se pierde 3-2, pero ese famoso gol donde salta Heinze y está Ebra, o sea, este tipo de cosas te las tiene que hacer un furiclase. O contra el Celtic. Luego, contra el Celtic, que agarra la pelota a medio campo, salta uno y entra él y te mete el gol con el que ganás. Yo soy parcialmente de acuerdo en lo que vos decís. Yo creo que tiene que ser una etapa que va acompañada, Julio. En el sentido de que si Leao como el equipo, y aquí es difícil de pedir esto, si Leao como el equipo tienen que saber cuándo dejan a Leao en el 1 contra 1 y cuándo no dejan a Leao en el 1 contra 1. No sé si me explico. O sea, si vos ves que vas 1-0 y tenés miedo de la contra y ves que Leao tiene 2, yo creo que es una situación en la cual probablemente lo dejas intentar el 1 contra 1, ¿no? Entonces, si ves que tiene campo y tiene 2 rivales, puedes intentar el 1 contra 1. Si en cambio está 0-0 y querés desbloquearla, yo creo que es aquí donde tenés que acompañarlo, pero te digo, son cuestiones de lectura difíciles. Yo solo te digo que para mí Leao, con este nuevo módulo de Allegri, no se sabe si es carne o pescado, ¿me entendés? Yo no entiendo si es uno o el otro. Pero, ojo, que aquí hay una crítica que están haciendo muy grande y que la gente no está teniendo en consideración, es la posición de Luka Modric. Luka Modric, tantos críticos aquí están diciendo que Allegri lo convirtió en el nuevo Gattuso, pero no en un buen sentido, en un mal sentido, porque hacen que uno como Modric busque cada pelota y se canse abandonando lo que era su marca, ¿me entendés? Su marca, su modo de juego. Entonces está sacrificándose demasiado a nivel defensivo y poco ofensivo. Y aquí yo estoy totalmente de acuerdo. Porque la idea de Rabiot y de Fofana es que te cubran la creatividad de Modric. Yo no quiero renunciar a la creatividad de Modric. Y estoy completamente de acuerdo en que si el partido lo amerita, defendemos todos. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso.
pero no estoy totalmente de acuerdo en el hecho que se tenga que renunciar a una calidad de un jugador o una cualidad de un jugador por ese tipo de juego. Y eso se está viendo, Julio. Se está viendo con Leao, se está viendo ahora con Modric. Yo los invito a que pongan atención a esto que les estoy diciendo, porque no es caso. Se está haciendo con Leao, se está haciendo con Modric y en cierto caso se está haciendo con Pulisic. Entonces, te digo, esa renuncia de la autenticidad es la que yo no estoy contento. Porque en ciertos momentos vos sentís, y aquí les hago la provocación, vos sentís la misma sensación que sentías el año pasado o hace 2 años cuando Leao coge la pelota y se va corriendo. No, yo no la siente nadie, Walter. De hecho, ayer también hablaba sobre este tema. ¿Es ahora mismo Leao un jugador top? No. Leao ahora mismo no es un jugador top. Es un buen jugador que está tratando de adaptarse a una nueva posición. También, Walter, para complementar un poco de lo que dices, yo añadiría que Modric no se siente cómodo cuando el equipo no tiene la pelota. O sea, Modric es un reguista. A Modric le interesa que el control de balón sea dominado por el cuadro en donde él participa, para que podamos ver la mejor versión de Modric. Cuando el Milan cede el balón, Modric se cansa más, porque recorre más kilómetros, tiene que correr más en retroceso y demás, cubrir varios espacios, y no se ve la función que nos gusta a nosotros ver de Luka Modric. Por eso es que yo pido que se controle un poco más la pelota desde el medio sector. No lo voy a exigir ahora mismo ante Inter o Juventus, tomando en cuenta el entrenador que tenemos, o Napoli, etcétera, pero sí lo voy a pedir contra los equipos que, como Parma, en aquel partido. Aquel partido a mí me molestó mucho, porque hay que tener alternativas de juego con los elementos que tienes. Ya tienes el equipo casi completo, salvo el problema de Jiménez. Así que veremos ahora cómo se desenvuelve Allegri empezando el sábado contra la Lazio. Ahora, quiero preguntarle a Julito sobre Bertesagui, porque él y yo, no recuerdo si tú también en el último episodio habíamos hablado un poco del tema de Estupiñán, ¿no? Del error que cometió frente al Parma y demás, y que Bertesagui también venía cometiendo errores en partidos anteriores. Sin embargo, ya tuvo presente en el partido frente a la Juventus con una nota sobresaliente y creo que ayer también lo hace. De hecho, se convierte en el jugador más joven en disputar un derbi desde Locatelli, que lo hizo en el 2016 con la camiseta del Milan, un canterano controlando en este caso a Carlos Augusto. Yo planteaba el debate sobre si al final Dumfries hubiese jugado, Allegri a lo mejor sí se plantea salir con Estupiñán más que todo por el tema de la velocidad, o Bertesagui ya le quitó el puesto a Estupiñán. O sea, el jugador que ha llegado a reemplazar a Teo Hernández ya es banca de un canterano, ¿no, Julito? Sabes que me parece, bueno, al principio me parecía que era por un tema de lesión de pelvis, pero luego leyendo las declaraciones de Bertesagui le preguntan, ya eres titular en el Milan, ya te has ganado y él lo primero que dice es, tengo la confianza del entrenador y de mis compañeros de equipo. Entonces eso me da a entender que Bertesagui, para bien o para mal, ahora mismo es el carrilero izquierdo titular en el Milan. Me sorprendió porque hasta antes de este partido contra el Inter, yo siento que Bertesagui había fallado en las grandes citas. No había decepcionado del 100%, pero sí nos había dejado al debe, y por eso había hinchas como yo que creía que Pervis Estupiñán nos podía aportar mucho más, sobre todo en fase ofensiva. Pero luego y ves que Bertesagui hace el partido que hace contra el Inter, sabe contener a un jugador que para bien o para mal hace un par de años era considerado uno de los mejores laterales que tenía la Serie A cuando estaba en el Monza, si mal no recuerdo, y lo supo contener. O sea, para mí el partido de Bertesagui fue bastante bueno, cumplió, supo contener a un rival bastante competitivo, y lo mejor de todo, a nosotros como hinchas, este tipo de cosas creo yo que debería ponernos felices, ponernos contentos, porque estamos hablando de que, si bien es cierto, el suplente de Teo puede ser Pervis Estupiñán, pero está Bertesagui, un canterano que lo está haciendo bien. Solo son noticias positivas, no solo para nosotros, sino también para Massimiliano Allegri, que en algún momento ya no va a tener que decidir entre poner a Bertesagui o Pervis, sino que va a poder elegir a cualquiera de los dos, porque los dos los puede hacer igual de bien. Siento yo que con este partido Bertesagui empieza a escalar un poco en esa jerarquía al momento de tener que elegir jugadores,
pero que Pervis Estupiñán sea suplente de Bartesagui no es algo que a mí me incomodaría, me enojaría, porque al final tenemos dos jugadores que pueden rendir bien en esa posición. Dos jugadores que, si bien es cierto, actúan como carrileros izquierdos, pero que nos pueden aportar dos cosas totalmente diferentes. Bartesagui, para quizás contener un poco más a esa banda rival, ya un Pervis Estupiñán que lo puedes meter en el segundo tiempo, o si intentas salir a buscar el resultado desde el primer minuto. Ahora, esto no debe significar que el nivel que ha mostrado Pervis Estupiñán hasta ahora no ha llegado a las expectativas que se tenían sobre él. Porque también es cierto que si Bartesagui está siendo considerado ahora una primera opción como carrilero izquierdo, la principal razón es por la que Pervis Estupiñán ha bajado su rendimiento, y bueno, está en él intentar demostrar por qué se lo trajo para suplir a un jugador tan importante en la historia del Milan como lo fue Teo Hernández. Pero yo sinceramente estoy feliz, estoy contento. Y otra cosa que me quedo, que mencionó Bartesagui, que dijo que el proyecto Milan Futuro ha sido muy importante para que él sea lo que es ahora. Tantas críticas que se tienen sobre el Milan Futuro, que es un equipo que no sirve, que Zlatan Ibrahimovic no ha sabido qué hacer, que el Milan no ha sacado ningún talento de ahí. Bueno, pues muy probablemente estemos viendo a un jugador producto del Milan Futuro, donde él supo decir que esa experiencia en la Serie C de Italia le ha ayudado a manejar la presión, a saber lo que es jugar el fútbol profesional, que el roce en la Serie C de Italia también es bastante bueno. Entonces creo yo que con Davide Bartesagui lo único que tenemos nosotros es que alegrarnos. Pero bajaron, ¿no? A la Serie D. Bajaron a la Serie D. Y ahora creo que están, si mal no estoy, están en zona de clasificación. Bueno, pero irregular también. Bueno, tú sabes que dices algo interesante, ¿no? Y creo que Allegri también lo mencionó en la rueda de prensa previo al partido. Tenemos a un carrilero que se puede especializar para atacar y a otro que se puede especializar para defender. Entonces, contra un equipo que esté en zona de descenso, dámelo a Estupiñán siempre. Y exijámosle a Estupiñán que retroceda, recupere y se posicione bien defensivamente, pero que también haga cositas arriba en la defensa. ¿Qué me pasa a mí con Bartesagui? Bartesagui es un gran jugador que tiene muy poca edad. Me pone muy feliz tenerlo a él y a Gabbia, canteranos en este Milan. Pero siento que no es carrilero, ojo. Y ya es la segunda vez que lo digo aquí con ustedes. Para José, mí, Bartesagui es lateral. Ahora que dices eso, ¿sabes algo que a mí me tiene mucha intriga con respecto a Bartesagui? Porque yo de Bartesagui siento que tiene un muy buen pie. Y siento que podríamos aprovechar esa cualidad si el Milan tuviera un 9, un verdadero delantero arriba. Centra bien. Sí, centra muy bien. Sí. Y lamentablemente no tenemos un jugador que aproveche eso. Y las pocas que ha tenido Bartesagui, si mal no estoy, los pocos centros que ha tirado han terminado o en ocasiones claras de gol o en gol. Bueno, entonces, o un gol de Jiménez. El gol de Jiménez en la Copa Italia, el pase se lo da Bartesagui. Lo da Bartesagui. Entonces, siento yo que podemos aprovechar esa cualidad de Bartesagui. Ahora, otra cosa más. Cuando pasan este tipo de cosas, a mí me genera un conflicto interno, porque ¿qué pasa? Cuando vemos partidos como los de Bartesagui contra el Inter, nos venimos arriba y creemos que es el titular, que es el carrilero izquierdo del futuro, pero luego viene el tipo contra el Parma, contra la Fiorentina, qué sé yo, la caga y lo matamos. Pasó contra el Atalanta Bartesagui no estaba haciendo un buen partido y le caímos a palo. O sea, yo creo que para ese tipo de cosas también va a ser importante Estupiñán, para que Massimiliano Allegri sepa gestionar cuando Bartesagui no haga las cosas tan bien o cuando tenga un mal partido, porque es normal, no significa que Bartesagui nunca va a tener un mal partido o que siempre va a ser partidos como los que hizo contra el Inter. Entonces, el mensaje de mi parte para nosotros los hinchas es que sepamos gestionar a nuestros canteranos y entender que por muy buenos partidos que hagan, no todos terminan siendo furiclase, no todos terminan siendo jugadores de talla mundial que van a ser los mejores del mundo en su posición. Quizás lleguemos a tener canteranos que sirvan para cumplir un rol o para suplir un puesto. Al momento, para mí, Bartesagui es eso. Y si en algún futuro, en un par de partidos, Bartesagui la caga, le cuesta un gol al Milan, no significa que, sí, por eso jugaste en el Milan Futuro, que por eso estabas en la Serie C. No.
Yo creo que hay que saberlo gestionar y cuidar mucho con lo que esperamos de él. Sobre todo entendiendo algo que ha mencionado José también. También lo noto incómodo en esa posición de carrilero. Lo hace bien, pero yo lo noto algo incómodo. Quizás sea por el hecho de que es más un lateral que un carrilero. Es que Saelemaekers para mí es un carrilero de verdad. Que me dijeron en el grupo Premium, tienes que hablar de Saelemaekers. Bueno, ayer hablé de Saelemaekers y de hecho adelanto que lo puse en mi top. ¿Por qué? Porque Saelemaekers cuando tiene que ir al ataque, más allá de que a veces tome decisiones incorrectas, va al ataque. Se arriesga a ir al ataque. Si tiene que rematar y finalizar una jugada, va. Si tiene que saltar el hombre y sea como sea, va y lo salta. De hecho, los últimos 3 goles que ha anotado el Milan, frente al Inter y los 2 frente al Parma, el protagonista ha sido el mismo, ha sido el belga, ha sido Saelemaekers. Entonces, cuando tiene que retroceder, ¿cuántas veces no le quitó pelotas a Di Marco? De ese lado estaba Di Marco, estaba Susic, que para mí fueron de los mejores del partido del Inter. Muy buen jugador. Muy bueno. Susic, buenísimo. Jugó muy bien y con Di Marco hicieron estragos por la izquierda y entre Tomori, que ha mejorado muchísimo, y Julio siempre lo menciona, y Saelemaekers los borraron. Lautaro borrado también. Lautaro, como bien dijo Walter en la intro, es un tipo que se presentó simplemente para dar un codazo y una patada y jugar de gratis y luego ser sustituido con algunos pitidos del Meaxa. Así que yo lo que pido en un alero o un carrilero es a uno como Saelemaekers. ¿Cuándo criticábamos nosotros a Saelemaekers? Cuando era un normalito, cuando jugaba fuera de posición. Entonces, si tú lo pones ahora en su posición, vemos lo que estamos viendo. Bartesagui no tiene esto, pero puede ocasionar un equilibrio que a lo mejor para el estilo de Allegri puede resultar muy beneficioso para él. Otra cosa que me preguntaron, Walter, Julio, y quiero escucharlos a ustedes. Las renovaciones, porque ahora todo el mundo está un poco intrigado con el tema de Mañán. Mañán hace 2 meses era criticado por sus lesiones, porque habían penales, como bien mencionaste, Walter, que tantos penales todo el tiempo que él incluso no podía tapar. Y de la noche a la mañana no solamente tapa 2 penales en el último mes frente al Dybala y ahora frente a Çalhanoğlu, que poco fallan ambos, y además donde un Mañán le deja toda la parte de... sí, él se posiciona así, él le deja toda la derecha, todo su lado derecho se lo deja a Çalhanoğlu. Me dijeron en algún comentario en Instagram que en ESPN han dicho que se lo dejaron porque Çalhanoğlu generalmente tira para allá y el turco además cae en la trampa el tipo. ¿Estás de acuerdo? En ese caso, Mañán ha empezado a tapar penales con inteligencia, con buena técnica y también no solamente penales, Walter, ha empezado a tapar también pelotas determinantes, como la que ocurrió con Turán al inicio del partido o alguna otra en medio del encuentro y en otros partidos anteriores. Entonces, ¿qué pasaría con Mañán? Ahora todo el mundo lo quiere. Es de las figuras fundamentales de esta temporada junto a Pulisic y Saelemaekers, Modric y demás. Se está metiendo ahí nuestro capitano. ¿Se va a renovar finalmente o eso va a quedar en nada? Fíjate que quiero tocar una cosa de lo que preguntaste antes de Bartesagui y Pervis, y luego te respondo a esto, que yo creo que la diferencia que está teniendo Pervis con Bartesagui es el simple hecho que Pervis no habla bien italiano, no está acostumbrado a la liga, o sea, a la Serie A, y no está acostumbrado al sistema táctico. Yo creo que por este motivo, en este momento, está ganando Bartesagui, porque, digamos, sabe leer el copión mejor de lo que sabe leer Pervis. O sea, yo creo que es lo contrario, Walter. Para mí el idioma, Julio, es una barrera que vos no tenés idea. No, el idioma no. Para mí el tema táctico, porque Pervis ya ha estado acostumbrado a jugar con línea de 3. El problema de Pervis es que yo creo que por primera vez en su carrera, y eso porque yo lo he visto en el Brighton, incluso que en Ecuador, el problema es que Allegri, al ser un entrenador que juega mucho al contraataque, le está pidiendo algo a él que para él es nuevo. Y aquí viene algo de cajón. A un chico como Bartesagui, que recién está empezando en el fútbol profesional, lo puedes moldear. Pero cuando tienes un tipo de 27, 28 años, es difícil que cambie su forma de jugar. Sí, pero Julio, pero viene de un campeonato totalmente diferente. O sea, esto no lo puedes negar, viene de un campeonato totalmente diferente. Te hago un ejemplo. Mira cómo empezó Walker el año pasado. Entra en un derbi, Aura,
y empezó de manera exponencial, logarítmica para los que saben de matemática. Empezó así y empezó a bajar. ¿Por qué? Porque no te adaptas al sistema. No, es poco tiempo para que se adapte todavía a lo que es el campeonato italiano, a la manera de defender. O sea, te hago la pregunta al contrario, ¿no? ¿Cuántas veces vos vistes a Bartesagui hacer las iniciativas que tiene Pervis Estupiñán? Buscar en ataque, tirar de afuera. Ves que su comportamiento es más contenido, ¿no? De lo que puede ser un Pervis Estupiñán, porque Pervis Estupiñán busca más la puerta, busca más el ataque, la triangularización, este tipo de cosas. Son cosas que si vos ves, Bartesagui no hace. Bartesagui se limita, que la crítica que le hacen desde Italia, desde el estadio, es que, como se dice, hace el compitino, ¿no? La tareita. Sale, da la pelota, se va hacia atrás. Esa es la crítica que le hacen aquí, ¿no? Hace más, o sea, hace más. Esa es la crítica que le hace la gente, pero tiene 19 años. Pervis Estupiñán es mucho de eso. O sea, hace tanto adelante y poco detrás. Y cuando lo hace detrás, no sabe hacerlo. Entonces, no creas, Julio, o sea, el fútbol es más complicado. No es complicado, pero es normal que si yo soy un jugador que estoy acostumbrado a un tipo de juego y el entrenador ve que yo tengo estas carencias, Julio, no es casualidad que Pervis Estupiñán haya empezado de una manera y termine de otra. Es porque los técnicos italianos de la Serie A han visto cómo se mueve y han buscado la manera de cómo presionar. Simple. Lógicamente, con Bartesagui no hay este problema, porque Bartesagui juega un poco más detrás. Mi humilde opinión. Para mí es cuestión de adaptación a la liga y al sistema táctico. Ahora, a lo que preguntó José, de Mike Maignan. Mike Maignan ha hecho una cosa importante, José, que es una cosa que nadie ha considerado, que es el cuerpo técnico. El cuerpo técnico. Este es el cuerpo técnico que siempre ha tenido Allegri. Es el cuerpo técnico que ha tenido la fortuna de haber entrenado a Gianluigi Buffon. ¿Y eso de qué sirve? Sirve muchísimo, porque si vos estuviste enseñando a uno de los mejores porteros de la historia, si no el mejor portero de la historia, ¿okay? Le enseñaste, le viste, lo ayudaste a mejorar, es normal que cuando vos coges un Mike Maignan que tiene talento y usás el mismo approach con el que tenía, o la misma metodología con la que usabas con Buffon, te va a funcionar. Y aquí está la otra cosa, ¿no? La cosa que siempre decimos. Si yo soy un tipo que ha ganado o ha entrenado con gente importante, es normal que yo te escuche mejor, no te escuche más. Entonces, es un cuerpo técnico que ha entrenado a Buffon, que ha entrenado con la Juventus. Mike Maignan, que no es estúpido, está cogiendo papel y carta y toma puntos. No es casualidad, Julio, yo te recuerdo que yo vi un video antes de Milan-Roma donde pasaban jodiendo a Maignan que en 16 partidos no había parado un penal. Y hicieron todo una replay de videos de Mike Maignan que no paraba un penal. Luego se va con Dybala y lo para. Y luego con Çalhanoğlu hace lo mismo. Se mete en una angulación en la cual sabe que le da el ángulo que a él le gusta. Çalhanoğlu sabe que siempre la mete en el ángulo pequeño. Si vos ves, ¿qué hace Maignan? Alarga la pierna izquierda, o sea, alarga la derecha, alarga la izquierda y en esa misma coge impulso. Entonces, le hace ver como que se tira para este lado, ve que va para el otro lado, se tira y se lo quita. O sea, hace un alongamiento del cuerpo exageradísimo. Y luego la reactividad en la segunda pelota, porque eso también le da mérito. La para, se levanta y se la saca. Entonces, te digo yo, esto no es casualidad, lógicamente no va a parar todos los penales del mundo. Pero te digo... Es masoquista mañana entonces, hay que criticarlo para que tape bien. No es eso, Julio. Es que repito, el cuerpo técnico que ha llegado, aquí yo no estoy diciendo que lo han tratado mal, digo, el cuerpo técnico que ha llegado, no, Julito, es que vos transversás las cosas. Vos confundís. Aquí, mira, te digo una cosa, aquí, ¿sabes cómo se dice manzana en italiano? Se dice mela, y la pera se dice pera. Entonces aquí hay un dicho que dice, no confundas melas con peras, ¿no? Mele, pere, porque se escriben casi igual. Si yo te digo, Julito, no confundas mele con pere, porque yo te estoy diciendo, le están enseñando, lo están educando, le están dando una formación que no ha tenido antes. No es casualidad, Julio, que cuando estaba Maldini, el Milan jugaba bien. Se va Maldini y el Milan juega mal.
Ahora llega Allegri con un cuerpo técnico profesional que han ido a finales de Champions League. Bien el Milan de Pioli, ojo. Luego, cuando lo yo dije con Maldini. Y hay un cambio, no puedes decir que no. Milan, no sabía. No, el problema es la motivación, José. Julito, la motivación. Pero ves que sos provocador, estás provocando. Le está tocando un tema, Julito, que sabe que vamos a perder siempre. No, Julito, es provocador porque, Julito, o sea, esas imágenes que vos veías a Maldini sentado, tiene peso. ¿Por qué Teo y Leao cuando se va Maldini van en picada? No es casualidad, hay un trabajo psicológico detrás. Y te digo, el cuerpo técnico de Massimiliano Allegri es así. Y luego se trae a Cavallo Pazzo, que Rabiot, que es su hijo, que sabe leer los comandamientos que dice Allegri. Es normal que el equipo juegue diferente. Y ojo, que a mí me llegaron estas voces que dicen que probablemente Thiago Silva podría volver al Milan, sino para ser un pilar en la defensa. Una especie de Simon Kjaer, ¿no? No va a jugar todos los partidos, pero va a poder aportar porque así cierra su ciclo. Y me estaban diciendo, y aquí voy otra vez, que quieren hacer lo mismo con Alexandre Pato. Quieren tratar de ganar los Scudetto y que esta gente cierren un ciclo como lo abrieron con Allegri. Lógicamente van a ser bancas o lo que vos querás. Thiago Silva está hablando de eso. No sé. Ninguno de los dos para mí. O sea, venga. Además, si tengo que elegir uno, yo siempre he sido un tipo que, se los he dicho a ustedes 1000 veces, a mí me gusta que los equipos tengan gente con experiencia, porque se nota cuando llegó Zlatan, cuando llegó Giroud, Kjaer, ahora Modric, siempre hay un poquito de crítica, pero al final responden y además dan otra cosa, más allá de lo futbolístico, que es lo que menciona Walter. Pero una cosa es tener a uno o dos puntuales y otra es tener a dos jugadores de 41 años, Walter. O sea, Modric y aquel 41 los dos. Ahora, ¿tú sabes quién sí me traigo? A Lewandowski, con los ojos cerrados, que es otro que está sonando. Con los ojos cerrados, tiene menos edad, ya está empezando a sufrir algunos problemas musculares en el Barcelona, pero tiene 37, 38, la misma edad que tenía Giroud. Pero Pato juega. Pero mira, José, pero es lo mismo, si vos ves, es lo mismo que vos estás... está como yo, haciendo TikToks. No, para mí es lo mismo que decían de Modric. ¿Por qué Modric sí y Thiago Silva no? No, yo creo que no se puede comparar, Walter. Modric yo creo que el sentido de sacrificio, Julito, el sentido de sacrificio. Pero ojo, yo me lo traigo, Thiago Silva yo no te estoy diciendo para que sean titulares, o sea, lo que le falta a este Milan es milanismo. Hablemos lo que es. A este Milan le falta milanismo. ¿Por qué casualmente? ¿Ah? A Cutrone. No, Julio, o sea, seamos serios. O sea, a este Milan le falta milanismo. Yo te hago una pregunta. ¿A quién te traes? ¿Quién te traes de milanista entonces en el mercado? Es que vos tenés que aportar dentro del vestuario el peso de este equipo. No te estoy diciendo, o sea, Thiago Silva puede entrar 10 minutos, Pato puede entrar 10 minutos, te va a hacer más que en Kunku. Mira, mi problema... En balones altos te va a hacer más que en Kunku. Mi problema con cualquiera hace más que en Kunku. Ahí está. Nadie le dice nada, Julio. Nadie le dice nada que en Kunku lleva 8 partidos en Serie A sin meter gol. Bueno, ahí la estadística maquillada de José ya la vamos a hablar luego. ¿Cuál es maquillada? 8 partidos lleva, ¿no? 0 goles. No lleva. Creo que si sumas todos esos minutos, suma no más de 3 partidos, creo yo. Pero bueno. Pero bueno, vamos a suponer que esos 8 en la suma da 4. Con 3 ya estaban matando a Jiménez. El tipo no toca la pelota. No toca la pelota. A ver, voy y a mí te hago... No es 9. Me gustaría... Es más, se ha hablado también de que Odogwu puede salir cedido para que sume minutos, sume experiencia en el fútbol italiano, perfecto. Sale Odogwu, entra Thiago Silva, me gusta. ¿Sabes por qué no estaría de acuerdo con la llegada de Pato ya a lo serio? Porque conociendo cómo ha trabajado este directivo y cómo cuidan mucho el tema financiero, me daría miedo que con la llegada de Pato dirían, ahí está el 9 que hace falta y no se traiga a alguien que de verdad se necesita. ¿Por qué? Porque si traen a Pato y traen otro delantero, estamos hablando de una sobrepoblación y sería tener tantos jugadores que no van a servir y no van a aportar
en nada. Por eso esa es mi razón lógica para no traer a Alexandre Pato, pero sí, al menos yo, Thiago Silva sí, Pato no. Me gustaría que todos los que están viendo dejen en los comentarios. Thiago Silva Pero sí. Pato está retirado, muchacho. Es que lo vas a traer como mascota. No te estoy diciendo que te va a buscar. ¿Ves? No te estoy diciendo que te va a buscar. Mira, la situación. Walter, si es para eso, yo estaría más de acuerdo con que lo traigan a Pato tipo embajador de la marca. Que el tipo esté en Milanello tomándose fotos, esté con Allegri conversando, ahí jodiendo, que lo traigan como jugador. Si lo llegan a tener a Pato, con todo el cariño que le puedo llegar a tener a él, pero se me hace algo ilógico e innecesario. ¿Sabes qué pasa? Pato, para la memoria de lo que los vimos, Julio, que a lo mejor tú estabas más pequeño, obviamente. Es como para la memoria de los emigrantes, bueno, de El Salvador, o en mi caso de Venezuela, que recordamos con cariño el país que abandonamos, pero que ya no es el mismo. Claro. Pasa con Pato. O sea, nosotros nos quedamos con la imagen del Pato antes de usar la camiseta número 9, antes de las lesiones, antes de Bárbara Berlusconi y demás. De hecho, yo reaccioné a unos goles de Pato. Pato era... Sí, lo vi. José hacía así, Pato. No, lo amo. Te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una vaina. Yo, en los 20 años que llevo viendo el Milan, Pato está en el top 6 de jugadores con talento que yo he visto aquí. Sin poder. Animal. Sin exagerar. La gente hablaba de Adriano el Emperador, que para mí era fortísimo. Adriano el Emperador era de verdad fuerte, pero Pato era un animal. Pato cuando andaba inspirado, lo veías correr de media cancha. Ese gol contra el Barcelona, que pasen un corte que se queda Busquets y Mascherano. Yo te digo, los del Barcelona hablan y se llenan los mejores jugadores. Esa vez deja a 6 viéndolo. O sea, ni se dan cuenta que se va. Punta la pelota y se ven entre ellos y él ya se va. Pato, o sea, es que Pato, tú le dabas físico y te superaba los 100 goles en el Milan. Así, ¿te acordás el famoso gol contra el Napoli? Que corre, la manda desde afuera área, o su primer gol de Serie A. Ese fue su debut, ¿no? Sí, hay dos contra el Napoli. Él debutó con Napoli en un 5-2 y hay otro que le metió a Napoli el año del Scudetto. Luego coincidió con Zlatan y Robinho. Sí lo vi. Cuando me vi el golazo. Luego el famoso también Inter 0, Milan 3 con Pato, que mete 2 goles, que hace expulsar a Kivu, hace 2 goles, que Kivu estaba ayer, hace expulsar a Kivu, mete 2 goles. O sea, luego lo cambian por Casano. Para mí, Pato es milanista, pero yo aquí sí coincido con Julio, Walter. Yo lo traería como una especie de embajador. Como mascota. Como mascotita. Que esté ahí, que esté como motivador de... Para mí al equipo le falta más milanismo. Yo dentro, si tú me decís en el vestuario, ¿quién sentís que es milanista? De los 11 que bajaron ahí en el campo, porca di quella puttana. Te lo puedo decir. ¿Quién sentís más milanista? Gabbia. No, espérate. Julito. Y luego, chicos, dejen en los comentarios quién siente que fue más milanista de lo que bajó ayer. Julito, ¿quién? Que yo siento. Gabbia, Pavlovic, Salamakers, Pulisic, lo siento muy comprometido con el equipo. Bartesagui por el hecho de que es canterano formado en el Milan, y ya metiéndolo raspando te lo meto a Leao, de los que jugaron titulares ayer. Modric. Vos José, ¿quién ves? A ver, yo Gabbia, Bartesagui, Pulisic, Pavlovic, Modric, al mismo Leao lo veo milanista. Sí, yo creo que ya todo el mundo identifica a Leao con el Milan. Salamakers, déjame terminar. Salamakers, por supuesto. Yo veo Gabbia, Gabbia y Bartesagui, pero porque son cantera, se ve que son milanistas. Luego, de los extranjeros, yo veo súper milanista Salamakers. O sea, lo veo de verdad que se la siente. Modric, por historicidad, ha dicho que le gustaba, Boban y todo. Santiago Jiménez también, entonces, porque tenía de chiquito camiseta con la del Milan. Pero ya ves, siempre es polémico, Dios Ayashari, no, Dios de un Cristo. De los que bajaron. Julio, pero espérate, yo creo que me expresé mal en español. Pero él dijo de los que jugaron. Estaban en el campo, porca, dijo la putana, o sea, de los que estaban en el campo, Julio, siempre meter cizaña, polémica. Y te digo, Leao, mira la cara que hacía Leao cuando veía la curva norte. Son un poco, a Teo se la veía, que le da asco, ¿me entendés? Tiene rabia contra la curva, se le ve.
Hay una cara de Leao que se ve que lo mira hacia arriba encabronadísimo. O sea, odian a los de la... Yo creo que ese 5-1 todavía le duele a los del Milan, ¿eh? Yo creo que y el título que lo celebraron en la cara, Walter. Se lo quieren sacar esa espina. Y vamos bien encaminados. 6 partidos sin perder. Ya las tienen adentro. Oyeron, interistas de mierda, las tienen adentro. Y se los digo porque siempre hay un interista de mierda. Así mismo te lo digo. Interistas de mierda, vayan a sus canales. No vengan a joder a Universo, a la Borrosonera y hacen Milan Cast. Que tienen esa manía últimamente que uno publica algo y vienen para acá. Basta, interista. Fuera de aquí. Después de todo este argumento extra partido del partido contra el Inter, quiero decir algo que me gustó y no sé si lo notaron. Que sos provocador. Primero, sobre Salamakers, que se me iba a olvidar. Lo puso, creo que fue José Méndez en el equipo y estoy de acuerdo con él y lo voy a replicar acá y quisiera saber ustedes qué piensan también. Creo que Salamakers es el jugador perfecto para un entrenador como Massimiliano Allegri. Sí. Sube, baja, aporta, hace goles, participa y lo que estábamos hablando hace un ratito, es un jugador que te suba la camiseta. Más allá de que sea la camiseta del Milan, es un jugador que da todo lo que está dentro de sus posibilidades y siento que por eso Salamakers está teniendo la relevancia que está teniendo en esta temporada y mucho ojo si termina quedando en la formación ideal del año, porque la temporada de Salamakers está siendo bastante buena. Segundo, no sé si se fijaron cuando Mañán ataja el penal, toda la euforia del Milan, aparte de que Pavlovic le besa la cabeza a Mañán, Rabiot los aleja a todos, se queda con Mañán y le habla, como que si lo calma. No sé si hay un video que subió el Milan, sí. Y cuando sucede eso, Mañán está con la euforia, entonces Rabiot, no sé qué le dice, porque no entiendo el idioma que habla, ni siquiera se le ve la boca, pero Rabiot aleja todo, lo coge a Mañán, le hace un gesto como que lo tapaste, pero aún fue concentrado, y Mañán lo ve y le dice, sí, y Mañán se tranquiliza y se va de nuevo para atrás. Entonces yo creo que ese tipo de factores son los que le hacían falta al Milan y eso también hace que la figura de un jugador como Adrien Rabiot destaque mucho más, porque más allá de lo que nos aporta futbolísticamente, es un jugador que haga... Bueno, yo pedile un hijo. Mucho, es más, ya les dije que iba a ser un video dedicado a Rabiot, así que espero que lo veas, Walter, es más, te voy a etiquetar ahí. Ojo que no mencionamos a Rabiot como milanista porque sabemos que está aquí por Alegre. Que es juventino, es Gobbo, no, se maldita. Alegrista. A mí Rabiot se me hace un jugador muy profesional en lo que yo lo he conocido. Sí. Siempre ha sido bastante... Y los problemas que se han generado han sido por la mamá, no por él. Eso es otra cosa. Es normal. Y volviendo, yo leí una información sobre Mike Mañán, no es mía, no voy a venirme acá a hacerme el insider. No recuerdo de quién la leí, por eso no doy la nota, pero leí que el problema de Mike Mañán y su renovación de contrato con el Milan era porque Mike Mañán tenía un principio de acuerdo con el Milan de renovar por 5 millones de euros por temporada. Pasa un tiempo, viene el Milan y le dice, ¿sabes qué? No te vamos a dar 5, te podemos dar hasta 4. Mañán dice, lo voy a pensar, pero me gusta la oferta. ¿Qué pasa? Cuando Mañán dice, acepto la oferta, viene no sé quién de parte del Milan, no sé si Furlan, no sé si Moncada, no sé si Zlatan, y le dicen, ¿sabes qué, Mike? 4 es mucho. Hablamos con Cardinale y te podemos dar hasta 3.5 millones con bonificaciones. ¿Qué sucede con Mike Mañán? Se enoja, no quiere hablar con nadie de la directiva del Milan y le pide a su entorno que corte todo tipo de contacto para renovar su contrato. Y que Mike Mañán esté en el Milan porque antes de que Allegri llegue al Milan, Allegri viene, se reúne con él y le dice, ¿sabes qué, Mike? Respeto tu decisión, estoy de acuerdo con tu postura, sin embargo, ayúdame este año, independientemente de si terminas renovando o no tu contrato con el Milan, pero ayúdame en este año porque tú eres una pieza fundamental en la reconstrucción del Milan. Mike Mañán le dice, está bien, mister, lo respeto, me quedo, pero al final del año me voy. Sin embargo, al interno del Milan está la esperanza de que Mike Mañán cambie de parecer y le pida a su entorno que vuelva a negociar con el Milan. Solo si van a Champions, Julio. Hasta donde yo sé, Julito, el Milan se está informando por Caprile.
Muy buen portero, ¿ah? Me gusta. Bueno, Porque veremos. dicen de que si se va Meñán y no renueva, quieren puntar a esencia italiana. Primero se hablaba de Svilar y cosas así, pero quieren que el Milan vuelva a ser lo que era antes, que es la crítica, Julito, que se está teniendo aquí en Italia. Porque jugadores como equipos como el Milan ya no aportan jugadores a la selección italiana? ¿Por qué aportan demasiado al extranjero? ¿Por qué ya no hay la selección italiana? Si vos ves, la selección italiana ha ido en decadencia y está Pero legado, eso, no, está legado a la poca presencia de los equipos importantes italianos en Europa. Si vos ves, los que hacían presencia, el Atalanta tiene más extranjeros que otra cosa. Ya. Entonces, Walter, ¿sabes lo eh, que yo siento? Y no sé si tú lo sabes más porque estás allá o tienes una razón. Yo siento que cuando hay italianos en el Milan, los propios italianos los miran por debajo del hombro. Y sabes no, qué? Lo que pasó con Richie, a mí aún me tiene con un sabor de boca medio extraño, porque Richie era un fijo en la selección por lo que hizo en el Torino. Llega al Milan y lo dejan de convocar. ¿Y cuál es la excusa de Gattuso? No, es que ya no juega en el Milan. Tiene a Modric delante de él. pero es verdad, Julio, no está jugando. Pero El está problema, sentando. Julio, Y en Italia estamos hablando de que en la Serie A de Italia no hay jugadores que tú digas son clase o destacan o son mejores. ¿por qué, Julio? ¿Por qué? Porque aquí este es un tema que abrimos la caja de Pandora, porque ustedes se acuerdan de Abate, ¿no? Ignacio Abate. ¿Se acuerdan por qué renunció al equipo al que estaba? No. A la Ternana, porque le querían imponer jugadores. Bravísimo. ¿Qué sucede? Que lo que se está vendiendo aquí es que quien paga más hace que debuten los jugadores. Se está viendo un efecto de quien paga más, porque al final es así, quien saca más comisiones juega. Entonces, el Italia se termina perdiendo en este tipo de cosas, ¿no? Que son legadas siempre a la mentalidad lastimosamente italiana, ¿no? Que quien paga va adelante, no tienen una visión de lo que puede ser el fútbol, porque es increíble como antes, cómo puede sacar, antes estaba Totti, y yo me recuerdo que la polémica era por qué no convocan, que para mí es uno de los italianos más fuertes de la historia, y Nessuno se lo cagaba, al Toto Di Natale, porque nadie convocaba al Toto Di Natale, y era un animal, pero delante de él, ¿quién estaba? Totti del Tenía, Piero. tenías esa generación, entonces te digo, ahora el Toto Di Natale era con 39 años, era titular inamovible. Tantos jugadores que no fueron convocados en el pasado, defensores, te digo, en esta selección serían titulares inamovibles y hicieran mejor papel. Al final, lo que te digo, en Italia y en el Milan se está sufriendo el hecho que no hayan tantos jugadores. Te hago un ejemplo. ¿Vos crees que Gattuso, por qué no convoca a Camarda? ¿Y por qué sí convoca a Pío Espósito? Porque Pío Espósito juega en el Inter. Cuestión de mentalidad. Quizás Mejor que cuando no. Camarda... Y mira, Cuando, Walter, eso que tú mencionas, creo que a nosotros también nos debe dar una idea de cuándo criticar o no un fichaje del Milan, porque estábamos hablando de que esta directiva había prometido un mercado con fichajes italianos, con defensores, y el problema es que se queman o los berrean mucho y no terminan siendo lo que se espera porque no cumplen con el proceso adecuado. Y yo siento que eso es lo que está pasando con la selección de Italia. Siento que es un tema bastante amplio y que quizás a nosotros no nos corresponde incluso hablar de todo esto. Pero cuando hablamos de un mercado italiano para el Milan y el por qué no se ha dado, creo que estas son las razones. En Italia, no, mejor dicho, hay pocos jugadores italianos que realmente pueden aportar algo positivo a este equipo. Y cuando hay talentos emergentes, lamentablemente los propios clubes italianos los inflan y los terminan vendiendo a otros equipos donde no terminan jugando, no suman minutos, se terminan quemando y vuelven dentro de 2, 3, 4 años al fútbol italiano a intentar relanzar su carrera. mira lo que se está hablando ahora, que dicen de que si el Milan juega bien, se quieren traer a Tresoldi, italiano, que juega en el Bruges, que está haciendo una buena temporada.
Entonces dicen, si el Milan va a Champions League, el regalo que le harían a Max Allegri sería 3 soldi. Pero te digo, es otro italiano que se ha ido. Di Marco en su momento se había ido a jugar a Suiza. O sea, hay un sistema en Italia difícil de quitar, ¿no? Porque al final lo de Richie está ese famoso dicho que Allegri no lo quería, entonces Allegri no lo mete. Y ahora después dicen, no, Allegri en realidad quien no quería era Yashari y no lo mete. Yashari viene a una lesión, ayer no lo mete, estaba por meterlo, no lo mete. Entonces, te digo, yo creo que el sistema en sí es muy difícil de poder, digamos, sacar una conclusión a lo que está haciendo el campeonato, lo que puede ser el campeonato, porque no tenés la varita mágica para saber, ¿no? Quién puede jugar, quién no, pero el Milan poco a poco está metiendo, ¿ves? Está Bartesaghi, pero juega en la sub-21, under 20, entonces no lo pueden llevar. Camarda está en la sub-21, no lo pueden meter. Richie, ¿cuántos años tiene? Está 25, entre... es de mi edad. Oh, Richie creo que está más pequeño, Julito. Richie está entre quedar está entre jugar a la Nacional Mayores o jugar con no sé si José puede ver. Sí, pero, lo voy a ver rápido porque Un año menor a 24. 24, ¿ves? O sea, estás ahí, Richie todavía le puede dar 1 año, 2 años para que crezca. Y ya entraría con Camarda, entraría ya con Bartesaghi, ¿me entendés? Con Gabbia, que ya lo están llamando. Gabbia, ¿cuánto ha luchado para que sea considerado? Pero Julito, pero es que por delante de Gabbia hay jugadores que lastimosamente vienen de jugar más nivel y aquí no es culpa de Gabbia, ¿eh? O sea, Gatti ha jugado muchos más partidos. O sea, que es cuestión también de mente. Lo que yo le critico, atención, al Italia, es que cómo puede ser posible que tu mejor 9 juegue en Arabia. Esta es la crítica que yo le hago. ¿Cómo es posible que el mejor 9 no sea italiano, sea argentino y esté jugando en Arabia y vos lo convoques? No, la crisis que hay de 9 en la Serie A es lamentable. O sea, Pulisic es el goleador de la Serie A en este momento en 12 jornadas con 5 goles apenas. Vamos hablando de menos de 0.5. Y Çalhanoğlu con Orsolini. Orsolini es el único italiano, pero Orsolini más extremo. De mañana, una última cosa para el top y flop, que ya nos pasamos el tiempo. Luca no se quedó. Luca se quedó. Se quemó, por ejemplo, Luca. Y polémico, además, muy polémico. Me acuerdo el año pasado cuando cobró un penal. Se la sudaba a todo el mundo y la gente le dio la espalda y celebró con él. Mentalmente también hay muchos italianos que están para la joda. De mañana decir que bueno, pero Scamacca lo ha jodido las lesiones. Pero Scamacca yo creo que sin lesiones... Y la cabeza. Y la cabecita, como todos. De mañana quiero decir una cosa, porque yo fui muy crítico con él en verano. Porque me gustó su actitud, pero viendo un poco la narración de Julio, de la fuente que dijo, yo también leí algo parecido. Y evidentemente, la culpa principal aquí la tiene la directiva. Si yo les pregunto a ustedes, top 5 ahora, jugadores top que tiene el Milan, Mike Maignan está, Modric está, Rabiot está, pocos más están, Pulisic por supuesto está, hasta ahí. Y que tú me digas que un jugador top de los pocos que tiene el Milan, de 23 jugadores, que sean 4 top y tú le quieras pagar 4 millones de euros, verga, estamos un poco meando fuera del perol en ese sentido. Entonces entiendo que mañana reciba ofertas del Chelsea y ni lo piense 2 veces y se quiera ir. No se fue porque el Chelsea lo quería para el Mundial de Clubes, si no se iba, lo tenía listo. Sí. Y esa actitud de mañana a mí como milanista me molestó, pero como... Se entiende. Una persona que no piensa con el corazón sino con la cabeza, quiero pedir disculpas a Maignan públicamente porque fui muy crítico con él y yo creo que se ha comportado esta temporada de manera muy bastante profesional y usando la cinta de capitán, donde yo he dicho 1000 veces que para mí el capitán es Gabbia, tal. Ayer se comportó bien y se ha comportado bien en el campo, de hecho, y con esto cierro mi top. Mañana, por supuesto, Salamakers y Pulisic sería mi top. Yo también. Estoy de acuerdo. En ese orden. Otra cosita más con el tema de renovaciones. Y les lanzo la pregunta y ya con esto cerramos. Otra renovación que el Milan está tratando es la de Salamakers. Se dice, creo que fue de Nico Schira, en esta sí me acuerdo la fuente. O no, fue Alessandro Jacobone, que es amigo de la casa, amigo de la voz rosonera.
Sí. Dijo que Salamakers pedía 4 millones de euros por temporada y que el Milan llegaba hasta 3.5 con bonificaciones incluidas. Salamakers estaba pidiendo una base de 4 millones de euros más bonificaciones. Pregunto ahora. O sea, ahora. le va a pagar, perdón, Julio, pero le van a pagar lo mismo a Salamakers que lo que le ofrecen a Mañán. Eso no Esa es la pregunta, ¿no? Si es que Mañán se entera de esto y dice, puta, Salamakers. No, claro que se entera. Y claro que yo lo amo a Salamakers. Pero si yo soy Mañán, le digo, yo, capitán, uno de los mejores porteros del mundo, soy un arquero que te da 3 puntos por partido. Digamos, de los 38 partidos que se juegan, al menos 7, 8 los ganas por mí. Y le das a él. No es que lo desmerezco, pero tengo incluso más años en el Milan. Entonces, poniendo todas esas cosas sobre la mesa y teniendo un poco más de contexto, entiendo yo la postura de Mañán. Ojo, en caso de que todo esto sea cierto, que no termina de dejar de ser un rumor. Pero, pregunta seca, José, 4 millones de euros para Salamakers, ¿sí o no? Me pones en una situación tan jodida, Julio. Porque si digo a que ver, no... hagámoslo así. Mañán, 5 millones de euros, ¿sí o no? Sí. Salamakers, Sí. 4 millones de euros, ¿sí o no? Sí, yo sí. Coño, Yo es sí. que sinceramente es de los mejores jugadores que tiene Milan ahora mismo. Ha evolucionado mucho y yo creo que se los ha ganado. Yo esperaría igual a final de temporada, pero por ahora yo creo que sí. Sí. Pero no le puede pagar 4 millones a Mañán y 4 millones a Salamakers. Ahí te diría que no. Yo a Mañán, si es que esto llegase a ser cierto, comprendo su postura. Igual con Salamakers se me hace algo apresurado porque Salamakers tiene como que más años de contrato. Mañán está como que esa renovación que intenta cerrar a corto plazo. Pero ahora, bueno, si le pagas eso a ellos, ¿cuánto le tienes que pagar luego A Pulisic. no sé, a Pulisic? a Leao, Pero No, Leao Leao le para estás mí- pagando para mí- tanto, está haciendo poco, ¿eh? Para mí Leao se va. Si esta temporada Leao sigue como está, con mucho milanismo que siente, mucho asco a la curva norte que pueda sentir, si no mejora, yo creo que lo mejor es chao o que se baje el salario. Pero no está respondiendo para el salario que tiene, aunque Sí. también es verdad que a Rafita le basta con muy poco para estar ahí. Lleva 4 goles, está de segundo en la tabla de goleadores. vamos a Jugando ver en una cómo- posición que Dos no de es. penales, pero... y vamos a ver también cómo va la situación de Rabiot, que estaba leyendo también una gráfica de Cacho Finanza, que a José le encanta hablar de Nkunku. Nkunku es el jugador que en salario bruto más le cuesta al Milan, casi 9.5 millones de euros por temporada. Y 0 Para- goles. Está haciendo un flop. Igual hay que esperar al final de año para sacar nuestras conclusiones definitivas. Vamos a ver. Y te digo una cosa, Julio, para que veas que no soy tan hijo de P como Chananoglu. Te digo una cosa. La culpa no es de Nkunku. No, del sistema. Del sistema, de quien lo trajo, de cómo lo trajeron, de que nos caguen la cara a mentira. No, que el 70% de los partidos del Nkunku ha sido delantero centro. Mentira, Bueno. mentiroso, Tare. No seas mentiroso. Y después también que lo pongan ayer. Dura un minuto jugando con Leao, lo sacan a Leao, meten a los Tuchik, entra en un partido con un contexto que estás ganando 1-0 ante el Inter con Alegribol, evidentemente no vas a tocar esa pelota nunca. Entonces, en ese sentido, yo también lo hago por joder, pero en ese sentido, si lo analizas de forma macro, tú dices, no tiene la culpa Nkunku. Nkunku es una víctima de todo esto. Del sistema. Una víctima del sistema. Y una víctima del sistema y en donde el más perjudicado no es él, porque él se está llevando la plata en el bolsillo. El perjudicado es el Milan, que pagó 35 por 35 por Hachari, son 70 palos por dos jugadores que por sus distintas situaciones no están haciendo absolutamente nada en el Milan. Esa es la realidad. Y bueno, si le agrego Jiménez ya llegamos a 100. Igual, hay un contexto ahí, José. Pero bueno. Claro, hay un contexto, pero ojo que hay un contexto. Yo sé que hay un contexto, pero el contexto no quita que 100 millones de euros invertidos en este año entre Santiago, Nkunku y Hachari no nos han dado nada ninguno de los tres. Cuando José tiene razón, Julito. Y ya está. No hay sé. un contexto, Ya, obviamente hay un No contexto. contestemos. Viene de lesión, así que Me la voy a jugar hoy. Guarden esta vaina. A ver, Guárdelo. ¿cuántos partidos Hachari va a ser el flop de esta temporada con el Nkunku. Hachari, ya te digo, Allegri, salvo alguna lesión muy, muy heavy, no va a sacarlo a Modric y ahí. Si no lo ha sacado ahora en 12 partidos, no lo va a sacar. Rabiot es el consentido de él, no lo va a sacar. Y nadie te recupera pelotas como Fofana. O sea, para mí Hachari no va a ser titular en este equipo, por lo menos no este año. Hachari podría ser como una apuesta
como Richie para el año que viene. Y el año que viene Richie va a tener más opciones que el propio Hachari. Hachari, lamentablemente, por culpa de lo que sea, se va a tener que ganar desde cero. No quiero echarle la culpa a Jiménez porque nadie vio eso. Culpa del sistema. 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 Esa es la frase. Culpa del sistema. ¿Hachari flop o no? No, por ahora no. Julio, tenés que hacerme comer, porque ya es tarde y vos aquí ya me Con esto cerramos. Y déjenos también saber acá abajo en los comentarios si creen que Yashari dejen comer a Walter. El retardo de Julio y retardatario. Pero Julio es un dictador, nos tiene dijuno, chicos, rescátennos. Rápido, Walter, ¿será un flop o no? ¿Será un flop o no? No lo sé. Yo solo sé que tengo hambre, Julio. Walter cagón. No, para mí no Walter hambriento. No es flop, no será flop. No, para mí no. Vale, esperemos que sí, esperemos que esté equivocado yo. Esperemos que sí, dice José. ¿Cómo es para tener la razón? No, esperemos que sí tengan ustedes razón. Ya, okay. Él dijo, esperemos que esté equivocado yo, dijo. Es que esté equivocado yo. Me equivoqué con Salamaquera y me equivoqué con Mañán. Las cosas como son. Chao, muchachos. Forza Milan. Interista, fuera de aquí. Fuera de aquí, interista. Fuera del cazzo, interista. Hashtag Julito, deja comer a Walter y José. Qué grande. Déjanos comer, Julio. Dictador.